Hola, buena gente. Gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hay mucha gente que se siente aquí en el planeta como si viniera de otro lugar, como si realmente no entendiera mucho los códigos que aquí se manejan. Hay mucha gente que incluso toda su vida ha sentido como que no es de aquí. Se suele pensar o suelen decir que estas personas aparentemente como más evolucionadas, sencillamente porque traen ideas diferentes, son como almas viejas que ya han estado aquí y que tienen otro punto de vista. Tendemos a decir eso, igual que cuando se habla de reencarnaciones tendemos a decir, la gente tiende a pensar que alguna vez se reencarnó en algunas personas ilustres o etcétera, no en cualquiera. Entonces aquí también tendemos a decir, es que son almas viejas, sabias, por eso. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si tú que te sientes así, realmente lo que eres es un alma nueva que llega a la tierra? Un alma que igual ha sido rebotada de otro lugar. Quizás has bajado de otro nivel, digamos superior, y hace mucho que no andabas por aquí y has olvidado cómo funciona. O igual acabas de subir de nivel, digamos, y esto es nuevo. O igual vienes de otro sistema completamente distinto y no tenías ni idea o no era teoría lo que sabías de aquí, de nuestra tierra, de nuestro funcionamiento. Puede también que hayas venido expresamente para vivir este momento por algún motivo y que hayas tenido que hacer un curso concentrado para poder aclimatarte a esto. Porque seguramente, alma nueva aquí en la tierra, seguramente tú has sufrido un verdadero infierno. Para comprender cómo se funciona aquí, cómo amoldarse a estas ideas, a este sistema, cuando tú en realidad tienes una visión muy diferente y la tendencia de resolver las cosas de otra manera y te suenan a lengua no comprensible las conversaciones, los puntos de vista, los intereses que aquí se manejan habitualmente. Seguro que en algún momento llegó a tus manos información valiosa, quizás muy escueta, sencilla, donde se explicaba cómo se funciona aquí, cómo funcionamos los humanos. Quizás en algún momento has comprendido que venías con un guión y que sabías que ibas a tener que pasar por una serie de pruebas increíbles, que mientras las tenías que vivir pensabas, esto es demasiado, yo no puedo con tanto, pero sí pudiste. Quizás también has venido precisamente en este momento aquí con un aire nuevo, libre de cargas, libre de ideas preconcebidas, libre de esa herencia que te lleva por un camino y que cierra a los demás. Quizás has tenido que lidiar muchas experiencias en soledad, pero quizás has estado acompañado de alguna manera, desde algún otro lugar, que te ha ido abriendo entendimientos y, como digo, acompañando en momentos complicados. Incluso quizás tienes capacidades que te han ayudado mucho. Quizás desde pequeñito y pequeñita se te han manifestado esas ayudas y esas capacidades. Y bueno, aquí estás ahora, después quizás de haber vivido toda una vida realmente entendiendo ya cómo funciona el mundo, pero manteniendo, preservando eso que tú eres, eso que has venido a aportar aquí. Esa tu energía propia, tan valiosa como cualquier otra, que completa este momento aquí en la Tierra. Así que no te rindas, porque este es un momento importante, es un momento en el que todos tenemos que estar
Y esa forma nueva, esa pureza del alma nueva, del alma libre, es necesaria aquí y ahora. Gracias por estar. Y a todo el mundo, buena gente, hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.